Mi hijo y su esposa dijeron que confiaban en mí. Me pidieron que cuidara su casa mientras estaban de viaje, solo por una semana. Sonrieron al irse. Incluso me regalaron una botella de buen tequila, pero olvidaron apagar las cámaras. O quizás no querían hacerlo. Al principio no me di cuenta de que me estaban grabando. Pero luego encontré las grabaciones. La voz de Jessica riéndose mientras me llamaba la vieja nana que aguanta de todo. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto no era confianza, era una prueba. Pero ya no era la mujer callada. Esta vez no. Esta vez las cámaras no me capturaron a mí, las expusieron a ellos. Si esta historia resuena con tu alma, dale me gusta y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas. Me da mucha curiosidad saber de dónde sintonizan. Mi nombre es Laura Benítez. Tenía 66 años y había pasado la mayor parte de mi vida adulta como bibliotecaria escolar en un pueblito tranquilo en las afueras de Toluca. Los libros eran mi santuario, el silencio mi ritmo. Me gustaban los sistemas y el orden. Me gustaba tomar mi café de olla a la misma hora cada mañana y me gustaba saber dónde pertenecía cada cosa. Después de que mi esposo, Miguel, falleció, el silencio se hizo más pesado, pero era familiar. Vivía sola en la casa que habíamos comprado juntos, hasta que las escaleras se volvieron demasiado y los inviernos se sintieron muy largos. Mi hijo, Arturo, y su esposa, Jessica, me ofrecieron una solución que, en la superficie, sonaba generosa. ¿Por qué no te mudas con nosotros?, me preguntaron. Tenemos espacio, será más fácil para todos. Al principio dudé. No quería estorbar, pero ellos insistieron. Dijeron que si era familia, que aún tendría privacidad, que los niños estarían encantados de tenerme cerca. Y así me mudé a su casa, una casa grande y moderna, de 2 pisos en un fraccionamiento al norte de la Ciudad de México. Era hermosa, eficiente, pulcra, a veces demasiado pulcra. Encimeras blancas, electrodomésticos de acero inoxidable, pasillos que resonaban sin desorden, sin fotos, sin calidez. Las paredes estaban pintadas en tonos hueso y ceniza, el arte abstracto y frío. Tenía mi propia habitación en el primer piso con una puerta que cerraba, pero que en realidad no me separaba del resto de la casa. No cuando Jessica siempre tenía opiniones sobre lo que guardaba en el closet o cómo doblaba las toallas o si usaba el jabón bueno del baño de visitas. Aún así, traté de que funcionara. Recogía a los niños de la escuela, lavaba los platos sin que me lo pidieran. Tenía cuidado de no dejar rastro de mí en los espacios compartidos. Era un baile extraño. Ser útil sin ser visible. Estar presente sin ser una presencia. Jessica siempre me sonreía, pero era el tipo de sonrisa que se quedaba congelada justo debajo de la superficie de su piel. Sus ojos nunca sonreían con su boca. Luego, una mañana de miércoles a principios de mayo, tocó a mi puerta. Ya estaba vestida con ropa de lino, con una tablet en una mano y una taza en la otra. Dijo que se irían a la Riviera Maya por una semana. Solo ella y Arturo, sin niños. Una escapada de pareja, algo que no habían hecho en años. «Confiamos en ti», dijo, «y sinceramente preferimos que te quedes aquí a que estés sola a tu edad». Volvió a sonreír con esa sonrisa ensayada, y yo asentí. Me dijo que el refrigerador estaría lleno, que el jardín necesitaba un riego ligero y que podía tratar la casa como si fuera mía. Incluso me dejó una botella de Merlot en la encimera con una nota con una caligrafía pulcra y perfecta. «Para tus noches tranquilas, gracias por todo, Laura». Debería haberme sentido agradecida. Debería haberme sentido conmovida. En cambio, sentí algo más, algo que no pude nombrar en ese momento. Ni miedo, ni sospecha, solo una sutil inquietud, como estar en una habitación que había sido limpiada con demasiada meticulosidad, donde incluso el aire se sentía restregado. La mañana que se fueron, Jessica me abrazó rígidamente. Arturo me dio un beso en la mejilla. Los niños se despidieron con sueño desde el auto. Me quedé en el porche y los vi alejarse, los neumáticos zumbando por la calle lisa. Y entonces, así sin más, me quedé sola. O eso creí. Dentro de la casa, todo era silencio. Recorrí la cocina, pasé la mano por el mármol frío de la isla, miré el vino en la encimera. Abrí el refrigerador. Todo estaba realmente lleno, hasta las verduras precortadas en recipientes etiquetados.
Las persianas estaban a medio correr, dejando entrar la luz de la mañana que se extendía por los impecables pisos de madera. Me paré en el centro de la sala, absorbiendo el silencio. Debería haberse sentido pacífico, pero había algo estéril en ello, algo curado, como si la casa hubiera sido preparada, no vivida, como si alguien pudiera entrar en cualquier momento para inspeccionarla. Me sacudí la sensación. Me dije que estaba siendo tonta. Estaba en una casa hermosa con jardín, con libros, con tiempo. Preparé un té. Me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. Tomé mi libro. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que no estaba sola. No en el sentido habitual, no en los crujidos y el tamaño de una casa vieja, sino en el sentido de que la casa misma estaba observando. Y aún no me había dado cuenta de cuán acertada estaba. El primer día transcurrió con bastante tranquilidad. Pasé la mañana en el jardín, podando la lavanda y recortando los bordes de los rosales cerca de la cerca. El aire era cálido pero suave, y el sol se filtraba a través de las jóvenes hojas de primavera en parches dorados y suaves. Llevaba el sombrero de palma que Arturo me había regalado hacía 2 cumpleaños, el que estaba segura de que Jessica pensaba que era demasiado campirano para su estética moderna. Pero en su ausencia no me preocupaba ser apropiada. Dejé que mis rodillas descansaran en la tierra y tarareé suavemente mientras trabajaba. Dentro, la casa permanecía impecable. Me limpié los zapatos antes de entrar, con cuidado de no perturbar los pisos. Era más un hábito que una necesidad. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener mi presencia invisible en esta casa que me costó un esfuerzo consciente relajarme. Encendí el hervidor, elegí una bolsita de té de limón y jengibre y la coloqué suavemente en la taza de cerámica con el borde astillado, la única en el gabinete que parecía usada. Las otras parecían piezas de museo, intactas, inmaculadas. Bebí lentamente junto a la ventana de la cocina, observando a los pájaros saltar por las losas del patio. La casa estaba tranquila, pacífica, casi demasiado pacífica. Recuerdo preguntarme si siempre se sentía así, o si la quietud simplemente se había agudizado en ausencia de voces y pasos. Di un paseo lento por las habitaciones de abajo, simplemente deambulando, absorbiendo el espacio por el que usualmente me movía de puntillas. El comedor estaba dispuesto como una página de revista. La cubertería de plata brillaba en su cajón, las servilletas de lino dobladas con precisión matemática. La sala olía ligeramente a eucalipto y limón, probablemente de uno de los difusores de Jessica. Los libros en los estantes estaban codificados por colores y en su mayoría eran decorativos. Tomé uno. Las páginas estaban rígidas, sin leer. Las luces del baño de visitas se encendieron automáticamente cuando entré. El espejo estaba impecable. Miré mi propio reflejo un poco más de lo habitual. Mis ojos parecían cansados, noté, pero también alertas, casi curiosos, como si estuviera esperando algo. Esa noche preparé una cena sencilla, sopa y pan tostado. Comí en silencio. Luego lavé los platos y los sequé inmediatamente. Leí durante 1 hora en la sala. Luego regresé a mi habitación para terminar un crucigrama. Y luego, al acostarme, lo noté. Una tenue luz roja en la esquina del techo, parpadeando. Al principio, supuse que era parte de un detector de humo o una alarma de seguridad. Pero el parpadeo era rítmico, vivo, un ojo pequeño y persistente en la oscuridad. Apagué la lámpara y la miré fijamente. Era demasiado pequeña para ser una alarma de humo, demasiado alta para ser una cámara típica, pero había trabajado en una escuela el tiempo suficiente para saber cómo se veía un dispositivo de vigilancia. Cuanto más miraba, más segura estaba. Me subí el edredón hasta la barbilla y me quedé quieta. El corazón lento, pero alerta. Me dije que no reaccionara de forma exagerada. Quizás habían instalado cámaras por seguridad. Era una casa grande. Tal vez les preocupaban los robos. Quizás era normal, pero ¿por qué no me lo habían dicho? ¿Y por qué estaba en la habitación de invitados? A la mañana siguiente, traté de desechar el pensamiento. Salí a caminar. Me detuve en la panadería de la esquina y compré un pan dulce, un croissant. Me senté en el parque y observé a una mujer enseñarle a su hijo a andar en bicicleta. Por unos momentos me dejé olvidar. Pero cuando regresé, la casa se sentía diferente. No solo tranquila, sino tensa,
como algo que esperaba. Empecé a notar otras cosas. El sonido de un suave clic cuando entraba a la lavandería, el sensor de movimiento que encendía un pasillo incluso a plena luz del día, la forma en que Alexa de repente sonaba después de una frase que dije en voz alta para mí en la cocina, y el pequeño comentario casual que Jessica había hecho el mes pasado. Nos encanta nuestra casa inteligente. Escucha mejor que los niños. Esa noche me paré bajo la luz parpadeante de mi habitación. Acerqué una silla y me subí. Miré de cerca y lo vi. Un lente de alfiler, sutil, escondido en lo que parecía un detector de humo, pero no lo era. Era una cámara. Y entonces se me ocurrió. Probablemente había estado grabando todo el tiempo. Bajé lentamente. Mis dedos temblaban, pero no de miedo, sino de la comprensión. Esto no se trataba de seguridad. Esto era vigilancia hacia mí. Cualquier paz que había empezado a sentir se resquebrajó bajo esa pequeña luz parpadeante. Me paré en el centro de la habitación y miré a mi alrededor. ¿Cuántas más había? ¿Desde cuándo estaban encendidas? ¿Y por qué Jessica sonreía tan cuidadosamente cuando me entregó ese vino? La casa estaba tranquila, pero ahora sentía que escuchaba y miraba, y ya no me sentía como una invitada. Me sentía como un sujeto en el experimento de otra persona. No dormí mucho esa noche. Me acosté bajo las sábanas, los ojos fijos en la pequeña luz roja sobre mí, parpadeando como un metrónomo. Cada vez que cerraba los ojos me imaginaba a alguien mirando. Jessica en una playa, bebiendo un cóctel, abriendo casualmente una aplicación en su teléfono y observándome moverme en la cama, viendo lo que llevaba puesto, cómo me movía, notando la forma en que murmuraba para mí misma cuando leía, viendo cuándo lloraba, si lloraba. A la mañana siguiente, preparé café automáticamente. Mis pensamientos se sentían como canicas sueltas rodando dentro de mi cráneo. Traté de mantener mis manos firmes mientras sorbía de mi taza astillada, mirando la tranquila sala. Tenía el estómago revuelto, pero sabía una cosa con certeza. Tenía que encontrar el resto de las cámaras. Comencé en la sala, lenta, metódicamente. Recorrí el perímetro del espacio, fingiendo sacudir el polvo. Escaneé cada rincón, cada dispositivo electrónico, cada estantería. Había un pequeño objeto circular escondido entre los libros falsos, su lente enmascarada por una pegatina decorativa negra. Otro disfrazado de detector de movimiento en la esquina del techo. Me moví a la cocina. Allí, dentro de lo que parecía un moderno temporizador de cocina montado sobre el refrigerador, vi otro lente. Pequeño, apenas perceptible a menos que estuvieras buscando. Pero ahora que sabía qué buscar, no podía dejar de verlos. En el comedor, una cámara escondida dentro de la lámpara apuntaba directamente a la mesa. En el pasillo, un elegante punto negro dentro del termostato. En la lavandería, otro pequeño ojo observando desde el estante sobre la secadora. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Hice una lista. Anoté la ubicación de cada cámara en un pequeño cuaderno que encontré en el cajón de los objetos varios. Escribí en silencio, con cuidado. Me movía como un fantasma por la casa. Ya no era la invitada de la casa. Era una detective dentro de una escena del crimen. Luego llegué al estudio de arriba. La habitación siempre había estado prohibida. Jessica una vez me dijo que era donde hacía su trabajo independiente y guardaba material sensible. La puerta solía estar cerrada con llave, pero cuando giré el pomo ese día, cedió. Dudé, luego entré. El estudio no se parecía en nada al resto de la casa. Estaba desordenado, no sucio, sino lleno de actividad. Los cables corrían por el suelo y los estantes estaban apilados con cajas etiquetadas y equipo tecnológico. En el escritorio había una laptop, un monitor y una pequeña consola parpadeando con luces verdes y ámbar. Me senté lentamente frente a la computadora. Estaba abierta, sin solicitud de contraseña. El fondo de escritorio era una foto de los niños en una ruta de senderismo. Había carpetas en el escritorio, una llamada registros, otra llamada grabaciones. Abrí la segunda. Dentro, los archivos estaban nombrados por fecha y ubicación. Cocina 2024, 9 de mayo. Sala 2024, 8 de mayo. Habitación de visitas 2024,
7 de mayo. Hice clic en uno. El video se abrió en silencio. Era yo sentada en la sala leyendo un libro. Me vi tomar un té, rascarme el brazo, frotarme las sienes, moverme incómodamente en el cojín. Me veía tan inconsciente, tan expuesta. Cerré el archivo y abrí otro. Ahí estaba yo, de nuevo, de pie en la cocina en mi bata, lavando un plato, mirando por la ventana, murmurando para mí misma. Todo estaba allí. Cada momento en el que pensé que estaba sola, había cientos de videos, días, semanas, meses. No tenía idea de cuánto tiempo me habían estado grabando. Una carpeta estaba etiquetada como clips. Dentro había videos cortos, algunos de solo 10 segundos, todos marcados con etiquetas. Murmurando, llorando, comentarios extraños. Me estaban analizando, estudiando, categorizando mi vida como si fuera algún tipo de sujeto de comportamiento. Miré fijamente la pantalla, con las manos congeladas sobre el ratón. Luego hice clic en un último video, uno que no era mío. Era Jessica sentada en la oficina, riéndose en una videollamada con alguien que no reconocí. Sostenía una copa de vino. Sus palabras eran casuales, pero cayeron como piedras. Todavía no se da cuenta de que está en cámara. Sinceramente es un poco triste, dijo. Creo que habla consigo misma más de lo que habla con los niños. Es como si estuviera tratando de narrar su soledad. La persona al otro lado se rió entre dientes. Jessica continuó. Te lo digo, es fascinante. Creo que podríamos editar un cortometraje, Retrato de la matriarca olvidada. No me moví, no lloré. Simplemente me senté en esa habitación, en esa silla, en ese mundo estéril y parpadeante que habían construido a mi alrededor, y me di cuenta de que había estado viviendo en una casa de muñecas hermosa y pulcra donde yo era la exhibición. No cerré la carpeta, no apagué la laptop, la dejé abierta, el archivo aún reproduciéndose, la voz de Jessica resonando débilmente detrás de mí mientras me ponía de pie, porque ahora sabía todo lo que necesitaba saber. Me habían invitado a entrar, pero nunca me dieron un hogar. Me dieron una jaula de cristal y yo había terminado de actuar en ella. Cerré la puerta detrás de mí con una suavidad que venía más del instinto que de la intención. Fue el mismo reflejo que había desarrollado hacía mucho tiempo cuando mi hijo era un bebé. Cerrar cajones, girar perillas, envolver el silencio alrededor de mis movimientos para no despertarlo. Pero esta vez, el silencio no era para consuelo, era para protección. El estudio se sentía más frío que el resto de la casa, aunque el termostato marcaba la misma temperatura. Quizás era la ausencia de calidez humana, la forma en que las paredes parecían inhalar en lugar de exhalar. Nada en la habitación parecía accidental. Cada objeto había sido elegido, colocado y monitoreado. Me quedé de pie en medio de la habitación, dejando que mis ojos se adaptaran. En la pared del fondo había un elegante gabinete negro con 2 cajones cerrados con llave. Había cables que iban desde allí a una unidad central en el escritorio, una configuración personalizada con múltiples puertos, parpadeando como si tuviera su propio latido. Me acerqué lentamente, estudiando la configuración. Incluso en mis años en la biblioteca, nunca había visto algo así. A la izquierda, debajo de la ventana, había un archivador. Abrí el cajón superior. Manuales, garantías, recibos, todo cuidadosamente etiquetado. Equipo de seguridad, suscripciones de almacenamiento, software de vigilancia. Había una factura de una empresa que no reconocí, pero la descripción era clara. Paquete de monitoreo remoto personalizado. Enumeraba las habitaciones de la casa por nombre, incluida la mía. Habían pagado para vigilarme en tiempo real. Metí la mano en el bolsillo de mi cardigan y saqué una memoria USB, una vieja que había usado para guardar fotos de Arturo cuando era niño. La ironía no se me escapó. La deslicé en el puerto USB de la torre de escritorio. Una ventana parpadeó en el monitor. Comencé a copiar todo de la carpeta de grabaciones. Fue un simple arrastrar y soltar, pero se sintió como un acto de desafío. Mientras los archivos se transferían, me adentré más en la habitación. El segundo estante sobre el escritorio tenía cuadernos, no diarios personales, sino registros de proyectos. Uno estaba etiquetado como datos de la casa.
Dentro había entradas detalladas, activadores de movimiento, marcas de tiempo, palabras clave. Una nota decía, 6:43 p.m. Laura habla consigo misma sobre los pájaros. Tono emocional, nostálgico. Otra, 10 a.m. Parece estar mirando una foto de boda. Posible reacción de recuerdo. No solo me estaban observando, me estaban estudiando. Era clínico, distante, ni siquiera cruel, simplemente indiferente. Eso era de alguna manera peor. No era un miembro de la familia en estas notas. Era un sujeto de prueba en un estudio de comportamiento. En el estante inferior encontré una carpeta de piel negra etiquetada como autorización de seguridad. Dentro había formularios, permisos para acceso a software, especificaciones de equipo y una página impresa que me heló. Una cláusula sobre el intercambio de datos para fines de investigación o medios. Jessica la había firmado. Miré su firma, pulcra y uniforme, escrita con tinta azul. Era la misma caligrafía que usaba para las tarjetas de cumpleaños, para las listas de compras que dejaba en el refrigerador. Ahora estaba aquí junto a un párrafo que le daba a alguien, quizás incluso a más de una persona, el derecho de observarme y evaluarme. Los archivos terminaron de transferirse. Expulsé la memoria USB y la guardé en lo más profundo de mi bolso, debajo de un libro de bolsillo que había estado releyendo. Luego me detuve. Había un último cajón que no había abierto, el más bajo a la derecha del escritorio. Me agaché y lo abrí. Dentro había fotos impresas de mí, docenas de ellas, capturas de las cámaras, yo en la cocina, yo dormida, yo viendo televisión, yo cepillándome el pelo. Algunas impresas a color, algunas etiquetadas a mano. Laura, temprano por la mañana. Laura con libro, Laura llorando. No sé qué se rompió dentro de mí en ese momento, pero algo se rompió. No una ruptura ruidosa, no un grito, más bien una grieta en un cristal. Larga, limpia y silenciosa, pero irreversible. Reuní tantas fotos como pude meter en mi bolso. No todas, solo las suficientes para probar lo que había visto. Aún no estaba segura de cómo las usaría, pero sabía que lo haría. Dejé el resto del estudio intacto, que se preguntaran qué sabía, que se preocuparan por lo lejos que llegaría. Al salir de la habitación, mi reflejo en la puerta de cristal me llamó la atención. Me veía más vieja de lo que recordaba, no por el tiempo, sino por el conocimiento. Me habían invitado a su casa con sonrisas, pero nunca me ofrecieron confianza. Habían construido una jaula, elegante e invisible, y esperaban que viviera dentro de ella sin protestar. Pero olvidaron algo esencial. Yo había vivido toda una vida antes de sus cámaras, y ahora estaba lista para vivir otra más allá de su alcance. La casa se sintió diferente una vez que supe lo que realmente era. El aire tenía una quietud pesada, como una habitación que acaba de ser desocupada por alguien que no te habías dado cuenta de que estaba detrás de ti. Ya no podía caminar libremente de una habitación a otra sin imaginar ojos invisibles siguiendo cada uno de mis pasos, el clic de mis tacones en el azulejo, el sonido de una silla arrastrándose por el suelo. Cada ruido resonaba con una conciencia que no había sentido antes. No era miedo exactamente. Era claridad, fría, aguda y despiadada. Dejé de fingir. Durante 2 días me moví por la casa en silencio deliberado. Desenchufé los dispositivos bajo el pretexto de ahorrar energía, ajusté casualmente los marcos de fotos con lentes ocultos, cubrí objetos sospechosos con bufandas. Abrí ventanas que nunca había tocado antes. Dejé la televisión encendida durante horas, reproduciendo películas mudas en blanco y negro, solo para desviar sus expectativas. Y cuando pasaba por el espejo del pasillo, me miraba. Realmente me miraba. No era solo una suegra envejecida en una casa prestada. Era una mujer recuperando su autonomía. Sabía que eventualmente tenía que confrontarlos, pero no en sus términos, no cuando estaba emocional, no cuando me sentía como una presa. Así que planeé. Imprimí varias de las imágenes que había encontrado.
fotos fijas mías tomadas de cámaras ocultas. Incluí una de la cocina, una de la habitación, una donde estaba metiendo la mano en un cajón. Las imágenes eran tranquilas, casi aburridas, pero eso era lo que las hacía tan invasivas. Capturaban los pequeños momentos sin guardia que yo había creído que eran solo míos. Escribí una nota corta y la puse con las fotos en un sobre. Luego la envié por correo a mí misma, certificada con matasellos. Era un truco que había aprendido años atrás durante una disputa de propiedad en la biblioteca. Una forma discreta de sellar una verdad. Prueba en caso de que esto alguna vez fuera más allá de la familia. Luego fui a la habitación de visitas y me filmé hablando. No fue dramático. No grité. Me senté en el sillón junto a la ventana, el que Jessica siempre movía 1 centímetro a la izquierda cada vez que lo enderezaba. Miré directamente al lente de la única cámara que no había tocado. Y hablé. Hablé sobre la sensación de ser invitada con amabilidad y tratada con sospecha. Hablé sobre la soledad de ser útil pero constantemente vigilada. Hablé sobre lo absurdo de ser convertida en un espécimen en un hogar donde me habían pedido que me sintiera segura. Y luego dije lo más importante. Había terminado de participar, no solo en la actuación, sino en el contrato que nunca acepté. El acuerdo tácito de que permanecería pequeña, silenciosa y complaciente a cambio de la cercanía con la familia. El video duró 10 minutos. Lo terminé con una simple frase. Siempre he sido más de lo que ustedes eligieron ver. Luego lo subí a una unidad privada y envié el enlace a mi correo electrónico personal junto con el de Juan, mi ex colega de la biblioteca que ahora trabajaba en Derecho Familiar. No había hablado con él en años, pero siempre me había dicho, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas. Era el momento. Con la evidencia digital y física asegurada, comencé a reclamar la casa de maneras sutiles. Cocinaba el desayuno y dejaba que el aroma permaneciera. Ponía música clásica a primera hora de la tarde y dejaba que los ecos llenaran cada rincón. Sacaba mi bolsa de tejer del armario y trabajaba en la sala sin pedir disculpas. Encendía velas, caminaba descalza, hacía largas llamadas telefónicas divagantes con viejas amigas y me reía a carcajadas cuando quería. No era rebelión, era una declaración. Ya no esperaba su regreso con miedo, esperaba con resolución. La mañana de su llegada programada, preparé café y coloqué las fotos impresas ordenadamente en la encimera de la cocina. Me paré en el pasillo y miré el pequeño lente en el techo. Sonreí, no con calidez, no con amabilidad, solo con honestidad. Luego me di la vuelta y salí, tomé la manguera del jardín y regué las rosas lentamente, con cuidado, como siempre había hecho las cosas, tranquila, paciente, precisa. Esa noche entraron por la puerta, bronceados y engreídos de sus vacaciones, esperando a la misma mujer tranquila que habían dejado atrás. Pero yo ya no era esa mujer, y las cámaras les mostrarían todo lo que necesitaban saber. Llegaron a la entrada justo después del atardecer. Yo ya estaba sentada en el jardín con una taza de té, tal como había estado el día que se fueron. El cielo se estaba volviendo de un tono violeta profundo, y la luz del porche acababa de encenderse. No me puse de pie para saludarlos. No los saludé con la mano. Simplemente sorbí mi té y observé sus siluetas salir del auto, sus voces amortiguadas a través de los setos. La risa de Jessica sonó aguda y brillante, del tipo que usaba cuando quería sonar despreocupada. Arturo la siguió con la maleta con ruedas, su cabeza girada hacia la puerta principal. No me vieron al principio. Escuché el tintineo de las llaves, el familiar clic de la puerta principal al desbloquearse, el suave crujido al abrirse. Luego hubo silencio. No una pausa natural, sino el tipo que viene cuando algo esperado ha cambiado, una desviación, una presencia. La voz de Jessica rompió el silencio, más baja ahora, incierta. Arturo dijo algo, probablemente preguntó qué pasaba. Me imaginé la escena. Las luces de la cocina encendidas, las fotos en la encimera, mi nota escrita a mano descansando junto a ellas, las cámaras aún en su lugar, pero ya no su secreto. No me llamaron por mi nombre. Me quedé afuera, viendo el jardín oscurecerse a mi alrededor.
El té se había enfriado en mi taza, pero lo sostuve de todos modos. Me dio estabilidad. Después de lo que parecieron 15 minutos, Arturo salió. Sus ojos recorrieron el patio hasta que me vio. Dudó, luego se acercó lentamente. Su rostro estaba en blanco, no enojado, no confundido, solo vacío, como si aún no hubiera decidido qué versión de sí mismo sería. Preguntó si podíamos hablar. Asentí y señalé la silla frente a la mía. Se sentó rígidamente, cruzando las manos en su regazo. Hubo una pausa, uno de esos silencios pesados que suplicaban ser llenados. Pero esperé. Quería escuchar qué versión de la verdad ofrecería. Comenzó con lo habitual, que no era personal, que las cámaras eran por seguridad, que se habían olvidado de desactivarlas mientras estaban fuera. Lo dijo todo con la monotonía de alguien que había practicado las líneas de camino a casa, que esperaba aterrizar en algún lugar entre la disculpa y la justificación. No lo interrumpí. Continuó, diciendo que no pensaron que me sentiría incómoda, que yo era de la familia y que nunca me espiarían. Luego dijo la palabra que finalmente me hizo hablar. Dijo, confianza. Le pregunté suavemente, lentamente, si él se sentiría confiado sabiendo que alguien grabó sus momentos privados durante meses sin decirle nada. Le pregunté si él llamaría a eso protección o manipulación. No respondió de inmediato. Jessica salió entonces con la boca apretada, los brazos cruzados. No se sentó. Se paró detrás de Arturo y dijo que estaba dolida. Dolida porque yo husmeara en sus cosas, que investigara, que enviara archivos a un abogado. Así que lo sabía. La miré y le dije que si se sentía dolida por ser descubierta, quizás debería considerar cómo me sentía yo al ser estudiada en mis momentos más vulnerables. Le recordé la habitación a la que no me permitían entrar, las firmas en los acuerdos de datos, los nombres de los archivos de video etiquetados con palabras como llorando y con comportamiento extraño. Su rostro se contrajo, pero no discutió. Dije que no buscaba una disculpa. Ya ni siquiera estaba enojada. Estaba resuelta y había terminado. Les dije que había concertado una consulta con un abogado, que mis inversiones en su casa serían documentadas y reembolsadas. Les dije que tenía copias de todas las grabaciones, los registros de equipos e incluso un conjunto de archivos de respaldo almacenados con un amigo de confianza. Jessica comenzó a decir algo a la defensiva, pero Arturo le puso la mano en el brazo. Por primera vez, me miró, no como un hijo tratando de manejar a su madre, sino como un hombre que se daba cuenta de que había subestimado a alguien que creía conocer. Preguntó qué quería. Le dije la verdad. Quería espacio, legal, físico, emocional. Quería un lugar propio de nuevo, un lugar donde pudiera existir sin ser grabada, manejada o disminuida. Quería dignidad y si no podían ofrecérmela libremente, la reclamaría yo misma. Hubo otro silencio, diferente, más tranquilo. Arturo dijo que entendía. Jessica no volvió a hablar. Se dio la vuelta y entró. Me levanté, dejé mi taza vacía en la mesa y pasé junto a Arturo hacia la casa. Él no me siguió. Fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y comencé a empacar. No había mucho. Unos cuantos suéteres, libros, algunas cartas de viejos amigos, la cobija que tenía desde la universidad. No quería sus cosas, quería las mías. Dormí esa noche con las persianas abiertas, la luz de la luna derramándose por el suelo. No revisé el techo en busca de cámaras. No lo necesitaba. Sabía lo que necesitaba ahora. Y sabía que la próxima vez que saliera de esa casa, nunca volvería a entrar de la misma manera. Porque algo había cambiado, y ellos nunca más me mirarían como alguien que se quedaba callada. Yo había estado en silencio, pero nunca estuve ciega. Pasé los siguientes días con un propósito, un ritmo tranquilo pero resuelto dando forma a cada hora. Me moví por la casa con una postura diferente, no cautelosa, no sumisa, sino medida. Ya no era una invitada en la versión de familia de otra persona, era una mujer calculando su salida. La mañana después de nuestra conversación en el jardín, llamé a Juan. Contestó al segundo timbrazo, su voz cálida y familiar.
No había hablado con él en años, pero algunas amistades no se desvanecen, simplemente descansan tranquilamente hasta que las necesitas. Le conté todo en términos sencillos, sin dramatismos, solo los hechos, la vigilancia, la violación de la confianza, los años que había dedicado a su hogar, a mis nietos, a mantener la paz. Él escuchó sin interrumpir. Luego me pidió que le enviara los archivos por correo electrónico. Dijo que podíamos empezar con una revisión de la propiedad y que a partir de ahí construiríamos. No necesitas quemar la casa, dijo. Solo necesitas mostrarles que eres dueña de parte de los cimientos. Eso me gustó. Se me quedó grabado. Al final de la semana habíamos redactado una propuesta. No era una amenaza, era un límite. Una afirmación legal del papel que había desempeñado en sus vidas y sus finanzas. Yo había contribuido al pago inicial de su casa hace 5 años. Jessica lo había enmarcado como un regalo, pero no teníamos papeles, solo una transferencia bancaria y una serie de correos electrónicos en los que me agradecía por invertir en nuestro futuro. Esa frase resultaría útil. Juan escribió una carta, profesional, mesurada, pero firme. Describía mi inversión, el valor estimado ajustado por la inflación y la plusvalía de la propiedad. Proponía el reembolso o una participación formal en el capital que podría convertirse en un subsidio de vivienda para una residencia separada. Le entregué el sobre sellado a Arturo una tarde mientras él estaba en la puerta de la habitación de invitados. No lo abrió de inmediato. Se veía cansado, no por culpa, sospeché, sino por el peso de la comprensión, por finalmente verme, no como un elemento fijo en la casa, sino como alguien que había mantenido la casa funcionando desde las sombras. Jessica no me habló esa semana. Se movía por la casa como un fantasma, siempre una habitación por delante o por detrás. Las cámaras seguían desactivadas. Las dejé así. Unos días después, Arturo me llamó mientras estaba en el trabajo. Dijo que habían leído la carta, que no querían pelear, que querían arreglar las cosas. La tarde siguiente nos reunimos en el comedor. Llevaba el suéter azul marino que Miguel me había regalado una Navidad hacía mucho tiempo. Recordé cómo solía llamarlo mi suéter de reuniones. Decía que parecía alguien que no se dejaría llevar cuando lo usaba. Le habría gustado este momento. Juan se unió a nosotros por videollamada. Jessica se sentó con los brazos cruzados, pero dijo poco. Arturo habló la mayor parte del tiempo. Dijo que acordaron reembolsar la inversión por completo, que retirarían de la línea de capital y ofrecerían una asignación adicional para la reubicación. Dijo que retirarían todos los dispositivos de vigilancia y proporcionarían una declaración escrita reconociendo la violación de la privacidad. Escuché, asentí, no me regodeé, no estaba allí para humillar a nadie, estaba allí para reclamar lo que había dado sin reconocimiento, lo que me había sido quitado silenciosamente durante años, mi tiempo, mi esfuerzo, mi presencia. Al final de la reunión se firmaron los términos. Juan sonrió a través de la pantalla. Dijo, esa es una salida limpia. Y sentí que algo en mi pecho se relajaba. La semana siguiente comencé a buscar departamentos. No quería nada grandioso, solo un lugar que fuera mío, un pequeño jardín, un porche quizás, luz solar en la cocina, un espacio donde nadie catalogara mis movimientos, cuestionara mis hábitos o midiera mi valor por lo silenciosamente que me mantenía. Encontré una casita de un dormitorio a las afueras del pueblo. Tenía una puerta azul y yedra a lo largo de la cerca trasera. La dueña era una viuda llamada Elena. Amaba los crucigramas y preparaba limonada fresca para cada invitado. Hablamos durante 1 hora en el porche antes de que me entregara las llaves y dijera, «Creo que serás feliz aquí». Me mudé en silencio, sin dramas, sin ceremonias. Empaqué mis cosas con cuidado, doblé las últimas camisas, empaqué mis libros, envolví la foto de Miguel y mía de nuestro viaje a Cancún. No dejé una nota, no les debía eso. Arturo me ayudó a mover las cajas. Jessica no vino, no esperaba que lo hiciera. Cuando colocó la última caja en mi nueva sala, Arturo se quedó un momento mirando a su alrededor. Dijo que el lugar se sentía tranquilo, que me quedaba bien, le ofrecí té, pero él declinó. Parecía inseguro, como si quisiera decir algo significativo, pero no supiera cómo.
así que dejé que el silencio persistiera. Ya habíamos dicho suficiente por ahora. Al salir, se dio la vuelta una vez. Dijo, «Gracias, no por el pasado, sino por la forma en que manejaste el final». Cerré la puerta detrás de él. La cerré suavemente, y por primera vez en años sentí que estaba en casa. La primera mañana en la nueva casita me desperté justo antes del amanecer, movida no por la obligación, sino por algo más profundo. Curiosidad, quizás, o una sensación de calma largamente inactiva. El aire de la habitación era fresco y tranquilo, el tipo de quietud que no te hace sentir solo, sino sostenido. Me estiré lentamente bajo la colcha, sin prisa por levantarme, sin pasos en el pasillo, sin el zumbido de fondo de la vigilancia. Estaba sin observar, sin medir, y eso hizo que el momento fuera sagrado. Entré a la cocina descalza. El viejo piso de madera crujió bajo mis pies, pero por una vez no me inmuté. No había nadie que me regañara por hacer ruido demasiado temprano. Llené el hervidor de agua y lo puse en la estufa, tarareando una melodía de memoria, una que solía cantar a Daniel cuando aún era lo suficientemente pequeño como para aferrarse a mi cadera. El sonido llenó el espacio, no ruidosamente, sino completamente. Mientras el agua se calentaba, abrí la puerta trasera y salí. El jardín aún estaba mayormente salvaje. Un mosaico de hiedra, romero y flores que no podía nombrar. El rocío se aferraba al pasto y brillaba a la luz de la mañana. No había cercas visibles desde la parte trasera, solo una suave pendiente de tierra que desaparecía entre los árboles. Lo respiré. Más tarde, esa mañana, desempaqué el último de mis libros, organizándolos no por tamaño o color, sino por memoria. Puse las viejas novelas que leí en la universidad cerca del estante inferior, los manuales de jardinería que apenas había tocado en el medio y los volúmenes de poesía, mi indulgencia secreta, cerca de mi sillón junto a la ventana. Cuando me hice a un lado, no parecía una sala de exposición. Parecía que alguien vivía allí, alguien con un pasado. Para el tercer día, había desarrollado nuevos rituales. Comía cuando tenía hambre, no cuando la casa lo exigía. Dormía la siesta sin disculparme. Llevaba un pequeño diario junto al fregadero y escribía pequeñas cosas que me hacían sonreír. Un azulejo, un pájaro, en el alféizar de la ventana. La forma en que el sol golpeaba los azulejos de la cocina al final de la tarde. El sonido de la lluvia golpeando el techo como si fueran dedos. Estos detalles alguna vez habían sido tragados por el ruido de las necesidades de los demás. Compré una campanilla de viento de cerámica en el mercado dominical, una hecha a mano con hojas de cerámica. La colgué junto a la puerta trasera. Su canto era desigual, pero me hacía sentir menos sola. Comencé a escribirme cartas cortas a mí misma, recordatorios de quién era antes de convertirme en un accesorio en la vida de otra persona. No eran largas, solo líneas como «Aquí no eres invisible» o «Tu vida no es una deuda con nadie». Daniel visitó con los niños 2 semanas después de que me mudé. Corrieron por el pequeño jardín como si fuera un bosque secreto. Los dejé recoger flores, los dejé ensuciarse las rodillas. No había nadie detrás de mí susurrando sobre reglas o manchas o etiqueta. Solo yo, la risa de mis nietos y el aroma a hierba luisa de la esquina del jardín. Cuando Daniel se fue, me miró más tiempo de lo habitual. Dijo, «Pareces tranquila». Asentí. Esa era la palabra que no me había atrevido a esperar. Le dije que estaba aprendiendo a descansar de verdad, no a derrumbarme al final de un largo día de servicio, sino a descansar en un espacio que elegí, en una vida que moldeé. Por las tardes encendía velas, no porque alguien esperara un ambiente determinado, sino porque me encantaba el parpadeo y el calor. Leía poesía en voz alta, aunque nadie escuchara. Cantaba mientras doblaba la ropa. Comía el postre primero. Compré una máquina de escribir usada y escribí pequeñas historias solo para escuchar el clic de las teclas. Ya no me preocupaba la utilidad. Estaba eligiendo la alegría. Hubo momentos, claro, en que los recuerdos salían a flote. Pasaba junto a un espejo y recordaba la lucecita roja parpadeando en el techo. Recordaba el sonido de la voz de Jessica en ese video. Su cruel diversión. Esos momentos ya no me herían, clarificaban.
Me recordaban lo lejos que había llegado. Mi casa no tenía arte caro ni luces controladas por voz, pero tenía ventanas que se abrían de par en par y dejaban que el aire se moviera libremente. Tenía libros que realmente habían sido leídos. Tenía una mesa que sostenía té y pan y cartas de amigos. Tenía un silencio que no estaba vacío. Tenía presencia. Ya no me preocupaba quién me estaba mirando. No había un guión que seguir, ningún papel que interpretar. Ya no era la invitada obediente ni la ayudante silenciosa en la vida de otra persona. Me había desprendido de esas pieles como los abrigos de invierno en primavera. Mi casita era pequeña, pero dentro de sus paredes me expandía. Cada rincón de esa casa llevaba mis huellas dactilares. No porque fuera cuidadosa, sino porque finalmente era libre de dejar una marca. No estaba esperando ser notada, no esperaba ser agradecida, estaba viviendo. Y por primera vez en años, cada centímetro de espacio a mi alrededor era exactamente lo que necesitaba que fuera. Privado, elegido, mío.